Hola mis queridos alumnos, vuelvo a ustedes con un nuevo video, esta vez para retomar un tema que ya habíamos comenzado a ver en la clase anterior. Luego de revisar algunos de sus trabajos, me di cuenta que había algunos conceptos que quedaron medio flojos, entonces hoy les voy a presentar un video donde vamos a combinar la teoría y ejemplos que sean conocidos por todos. Entonces, vamos a comenzar primero recordando cuál era el concepto de transtextualidad. Transtextualidad es todo aquello que relaciona, manifiesta o secretamente a un texto con otro. Es la relación que hay entre un texto u otro, y aquí la clave está entre el manifiesto secretamente. Los textos se pueden relacionar, en realidad todos los textos se relacionan, pero no siempre los autores de los textos dan a conocer o aceptan la relación que existe entre su texto y otro previo ya existente. A este concepto lo postuló Gerard Genet, a partir de otros conceptos que ya estaban en boga o ya se estaba utilizando en el análisis de los textos literarios. Vamos a ver que la transtextualidad no solo se va a poder aplicar a los textos literarios, no solo a los textos escritos, sino también a las pinturas, a la música, a las canciones, a las películas, que también forman parte del arte. Genet decía que existían 5 tipos de transtextualidad: la paratextualidad, la metatextualidad, arqui o architextualidad, hipertextualidad y por último la intertextualidad. Vamos a ir analizándolas una por una poniendo algunos de ejemplos. La paratextualidad es la relación que el texto en sí mantiene con su paratexto. Esto ya lo veíamos viendo desde que vamos a la primaria, los famosos elementos paratextuales: el título, el subtítulo, el prólogo, el epílogo, advertencias, notas, epígrafes, ilustraciones, fajas, todo lo que rodea al texto que está escrito. También se considera un elemento paratextual los pretextos, o sea, los borradores, los esquemas, los proyectos del autor, los que son anteriores al texto ya final. Tenemos aquí ejemplos de lo que son los elementos o la paratextualidad dentro de cualquier tipo de texto, en este caso una noticia, con los diferentes elementos presentes en su publicación. En un libro también tenemos paratextos, tenemos por ejemplo la tapa, la contratapa, el lomo, la primera y última página, los índices, ¿sí? Todos esos son también elementos paratextuales dentro de los textos. ¿Para qué son útiles? Generalmente nos están brindando siempre un poquito más de información. Cuando uno va a comprar un libro, lo primero que hace es dar vuelta y ver la contratapa, a ver si hay algún resumen del texto o alguna crítica del texto detrás en la contratapa. Al ver la tapa vemos el dibujo, en qué tipo de letras está escrito. De alguna forma intentamos sacarle información al texto aún antes de abrirlo. Entonces, para eso sirven los elementos paratextuales, y en este caso la paratextualidad. Luego tenemos la metatextualidad. Es la relación de comentario que une un texto a otro del cual habla y al cual incluso puede llegar a no citar. La crítica es la expresión más acabada de esta relación metatextual. Lo que nosotros hagamos con las novelas cuando las leamos o cuando escuchamos una canción, nuestra opinión sobre esa canción, eso es un elemento metatextual. Allí estamos utilizando la metatextualidad. Cuando leo un poema o escucho una canción que acaban de publicar
el cantante o la banda que me gusta y el comentario que yo hago sobre esa canción, y ahí estoy haciendo una relación de metatextualidad entre la canción, que es el texto 1, y el texto 2, que es mi comentario. Por ejemplo, sucede mucho con los youtubers, aquellas personas que están, no sé si decir especializadas, pero sí dedicadas a analizar textos, a analizar películas. En este caso, en la imagen, una joven que está analizando un texto que es Harry Potter, y dan su opinión y lo critican, y lo que está bien y lo que está mal, y le ponen un ranking del 1 al 5, cuánto les dan. Bueno, ahí estamos haciendo metatextualidad. Y cuando también opinamos sobre el texto, ya sea una persona que tiene cierta autoridad, en este caso es un escritor, Stephen King, que va a hablar sobre otro texto, en este caso Harry Potter, para seguir con el mismo ejemplo. Entonces, él está dando su opinión, está comentando, está criticando un texto. Esta crítica no necesariamente tiene que ser negativa, las críticas pueden ser negativas o positivas, pero mientras esté hablando de un texto, estamos hablando de metatextualidad. Continuamos con la siguiente, que es la o también le podemos decir architextualidad. Es la relación del texto con el conjunto de categorías generales a la que pertenece, como tipos de discursos, modos de enunciación o géneros literarios. A veces esta relación se manifiesta en una mención paratextual, ensayos, poemas, las novelas de 2 centavos, etc. A ver, si yo puedo definir cómo son las obras de teatro en general, entonces voy a saber qué elementos tiene una obra de teatro, que está dividida en actos, a su vez está dividida en escenas, que tiene diálogos. Entonces, cuando yo encuentro un texto que está dividido en escenas y a su vez está dividido en actos, que está totalmente narrados a través de diálogos, entonces indudablemente va a ser una obra de teatro. Por ejemplo, tengo aquí las partes del poema. Si yo encuentro un texto que está constituido por versos y esos versos se juntan entre sí para formar estrofas, y en esos versos y en esas estrofas hay una rima, entonces es evidente que lo que estoy viendo, que lo que estoy leyendo o lo que estoy recitando es un poema. Entonces voy a decir que por su architextualidad o por su arquitextualidad, todos los textos que tengan las categorías generales en común, o sea, todos los textos que tengan la descripción en común, van a tener una relación de architextualidad. Si es verso, está en estrofas y tiene rima, entonces es un poema. Y todos los que tengan esa característica van a ser un poema. Esta es la relación de architextualidad. Vamos a la siguiente, y aquí se nos complicó un poco. Y aquí está la mayor complicación que ustedes tenemos entre los últimos dos tipos de transtextualidad: la hipertextualidad y la intertextualidad. Vamos a empezar por hipertextualidad. Para la hipertextualidad existe un texto original llamado hipotexto. Hipo quiere decir pequeño, del cual deriva otro llamado hipertexto. El que nos llega a nosotros, los lectores, es el texto derivado o hipertexto. El hipotexto está presente solo implícitamente. Cuando algo es implícito, quiere decir que está introducido, pero que no es nombrado. ¿Sí? Entonces, el hipotexto lo vamos a llamar hipotexto al texto 1. Un autor escribió un texto. Y el hipertexto es el derivado de ese hipotexto. Entonces le vamos a llamar el texto 2. Tenemos dos textos. Esta relación de hipertextualidad se puede dar a través de transformación o de imitación. O sea, yo puedo crear un texto 2 a través de transformación del texto 1 o a través de imitación del texto 1. Vamos a ver qué quiere decir esto de transformación e imitación. Cuando hablamos de transformación, hipertextualidad por transformación, decimos que un texto deriva de otro en el cual se inspira para transformarlo de alguna manera.
La transformación siempre es simple y directa. En la transformación el hipertexto, o sea el texto 2, se aparta del texto original buscando una creación con característica y sentido propio. Entonces lo que tenemos que saber es que en la hipertextualidad por transformación no se niega que nos hayamos inspirado en un texto primario. Es más, lo intento estudiar para poder entenderlo bien y después crear un nuevo texto a partir de él. Entonces no hay una negación, sino hay una inspiración. Tenemos ejemplo aquí, por ejemplo, un texto muy conocido por las personas que estudiamos en literatura, que es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es el texto 1, el hipotexto, pero sabemos que a partir de él muchas personas se inspiraron y crearon una hipertextualidad por transformación. Entonces, por ejemplo, surge un texto como el de Adela Vaz, Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, que no niega que existe un texto previo. Es más, en la misma portada del libro te muestra, en la misma portada y en el título del libro, te está mostrando que se inspiró en un texto anterior. Nunca lo niega, está allí. En otro texto como la Divina Comedia de Dante Alighieri, tenemos también otros tipos de hipertextualidad por transformación, porque se inspiró en ese texto. Uno que tal vez conozcan un poquito más, que es el Dante's Inferno, que primeramente fue un juego de video y luego también está la animación, una película animada basada en el juego de video. Entonces ahí ya tenemos un texto 1, que es la Divina Comedia, un texto 2, que es todo el argumento del videojuego, y un texto 3, que ya es la animación, la película por animación que se hizo del videojuego y posteriormente de la Divina Comedia. Entonces tenemos aquí dos claros ejemplos de hipertextualidad. Cuando yo veo los textos nuevos, Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, y Dante's Inferno, no dudo en ningún momento la relación que tiene ese texto 2 con el texto 1, porque está implícito, porque se inspiró y porque nunca el autor del texto 2 intentó borrar toda huella del texto 1. Vamos al siguiente. Hipertextualidad por imitación. Para imitar hay que adquirir un dominio al menos parcial de los rasgos que se ha decidido imitar. Por lo tanto, decimos que la imitación acerca el hipertexto al hipotexto. No pierde las características del texto base. Aquí la imitación se lleva a cabo con un toque de humor. Casi siempre la imitación es con un toque de humor, porque lo imito como para parodiarlo, lo imito como para reírme y lo imito para hacer infinita la imitación. Vamos a ver entonces un ejemplo. En Spider-Man. Spider-Man originalmente es un cómic escrito allá hace mucho tiempo, si mal no recuerdo en los 60, pero me puedo equivocar. Para poder tener este texto, este es el texto 1, este es el hipotexto, es el texto original, pero he decidido que voy a hacer una hipertextualidad de este texto por imitación. Para poder hacer la imitación del texto debo conocer una parte, aunque sea, una porción, aunque sea de este personaje o de este texto. Y conociendo una porción lo puedo replicar muchísimas veces, las veces que yo quiera. Es el caso de, por ejemplo, las diferentes versiones cinematográficas que hay de Spider-Man. A partir de un texto, hipotexto, tenemos una variante enorme de hipertextos. ¿Podría yo ver una de estas películas de Spider-Man, bueno, en este caso es la ficha de la 2, pero la primera película de Spider-Man, sin haber conocido el cómic? Sí.
Lo podría hacer tranquilamente y aún así lo entendería y podría ver la siguiente película de Spider-Man sin haber visto la primera, sin haber leído el cómic, sí, lo entendería, pero me estaría perdiendo de alguna parte, de algún detalle importante en la obra. Lo podría entender, pero... Bueno, entonces, aparte de estos, también, como ya les decía, hay una versión de comicidad o de satírica en esta imitación. Hay otra forma en la que se ha imitado a Spider-Man, bueno, muchísimas formas, pero a ver si recuerdan esta. ¿Se les viene una cancioncita a la mente? Bueno, también hay una hipertextualidad por imitación en este último. Vamos al que sigue, ya vimos cómo. Entonces, tuvimos una hipertextualidad dividida en dos formas, dos diferentes maneras de llevar a la hipertextualidad. Vamos a intertextualidad, la última categoría dentro de la transtextualidad propuestas por Genet. La intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos. Esto exige que en el hipertexto aparece el hipotexto, ¿sí? O sea, sí o sí, en la intertextualidad tiene que aparecer el hipotexto. Yo he creado un texto 2, el hipertexto, el texto 1, el hipotexto, tiene que estar de alguna forma introducido dentro del texto 2. Vamos a ver que se puede hacer esa introducción o esa relación de copresencia a través de tres tipos de relaciones: la de cita, plagio y alusión. La primera, que es por cita, es su forma más explícita y literal y es la más fácil de encontrar y la más fácil de reconocer. Consiste en utilizar en un texto unas palabras o párrafos de otro texto del mismo autor o de otro autor, aclarando de quién es la cita y resaltando lo citado con otro tipo de letra o con comillas, ¿sí? Si puedo decir, como dijo tal persona, pongo entre comillas y lo copio tal cual. Entonces, ahí hay una cita que es explícita y literal. Bueno, en este caso, hay una cita aquí, esta es de una canción, Mal Bicho, de Los Fabulosos Cadillacs. Me pareció muy gracioso esto. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. ¿Sí? Fíjense cómo está la persona que lo dijo y los dos puntos y luego, entre comillas, las palabras o la frase dicha por esa persona. ¿Sí? Entonces aquí no hay duda, esta es una cita. Esta es la primera forma de realizar una relación de intertextualidad. La segunda es por plagio. También es muy conocida por nosotros, pero necesitamos tener cierto nivel de conocimiento para poder descubrir cuándo hay un plagio y cuándo no. Se toman palabras o párrafos sin indicar que le pertenecen a otro autor, cuando me adueño de lo que hizo otro. En este caso, el lector es engañado por el autor y el plagio está penado por la ley. Yo aquí podría poner muchos exámenes o muchos trabajos prácticos de algunos de mis alumnos que copian, cortan y pegan el trabajo de otro y lo quieren hacer pasar por suyo. Y ahí estamos haciendo un plagio y obviamente son penados por la profesora. En este caso no en las palabras, pero sí, por ejemplo, un plagio en las imágenes. Esto fue un plagio muy conocido cuando para la vendimia 2019 se hizo toda una convocatoria en el año 2018 para encontrar el afiche promocional de la vendimia. Y el afiche ganador fue ese que ustedes tienen a la derecha, y cuando se publicó en todos lados, llegó a los oídos y a los ojos de un artista que en 2017 había presentado una imagen prácticamente
idéntica a la que se presentó para la vendimia. Obviamente que después de analizarse, de ver las grandes similitudes, se catalogó de plagio al autor Ed de Vera por parte de la persona que había presentado al concurso este afiche para la vendimia. Otro plagio que por ahí lo podemos ver en las ferias o en las librerías que venden cómics, cómo se va a plagiar una historia, los personajes se los modifican o intentan poner alguna palabra parecida al nombre para que algún desprevenido no se dé cuenta de alguna similitud en los personajes. Miren cómo los Stevenson quisieron imitar y plagiar a los Simpsons. Para los que conocen a estos personajes no es tan fácil el plagio, pero para los que no los conocen o que pasaron sin prestarle mucha atención, ¿por qué no? Pueden ser que se equivoquen y piensan que son los mismos. Entonces, la segunda forma de intertextualidad es intertextualidad por plagio. Cuando robo, cuando uso sin permiso algo que hizo otra persona. Me atribuyo algo que no fue hecho por mí. Y por último, la intertextualidad por alusión. Esta es la más usada. El autor da por supuesto que el lector conoce el hipotexto y comprenderá la alusión. O sea que el autor nos crea a nosotros los lectores inteligentes y sabios. Entonces dice, no hace falta estar explicándole todo, él va a entender cuando yo diga. Si el lector o el espectador no posee el conocimiento del texto base, no se realiza la comprensión plena del mensaje, del hipertexto. No quiere decir que no va a entender nada, pero nuevamente, como les había dicho en la otra categoría, el mensaje o toda la comprensión no llega en su totalidad al lector porque no conozco el texto base, el texto 1. Este recurso es muy usado en la actualidad en la literatura y en la publicidad, así como en la plástica y en la música. Es también, ¿por qué no decirlo?, una forma de homenajear a aquella persona que escribió, compuso algo que para nosotros fue inspirador, entonces lo utilizamos como inspiración, lo utilizamos como base para nuestra nueva creación, y ahí está la alusión. Una muy conocida, tenemos aquí una imagen de Shrek. Justo en esta no aparece Shrek, pero sí aparece lo que yo creo que es lo más importante, donde se nota la alusión. En esta imagen tenemos un montón de princesas, tenemos una dragona y tenemos allí a un cerdito y a Pinocho. Y explicamos, a ver, cuando uno ve la película y aparecen estos personajes, no nos cuentan, no frenan la historia de Shrek para contarnos quién es cada una de estas princesas. Empezando desde la derecha, la primera que está allí es Rapunzel. No va a frenar la historia de Shrek para contarme quién es Rapunzel, pero yo la veo su característica física, su forma de actuar y sé quién es Rapunzel. Entonces puedo inmediatamente darme cuenta de la alusión a la que está haciendo. La siguiente, que está allí de verde, es la Bella Durmiente. Y vamos a ver que en otra oportunidad, cada vez que ella aparece se está durmiendo, está hablando y se duerme. Entonces tampoco hace falta que me cuenten toda la historia de la Bella Durmiente para yo saber quién es ese personaje y para hacer la alusión. Luego tenemos a Cenicienta, a Blancanieves, tenemos a la mamá de Fiona, tenemos a este personaje que parece hecho de madera y con una nariz larga. ¿Hace falta que yo te cuente la historia de Pinocho para que vos sepas que ese personaje es Pinocho? ¿Hace falta que el que está al lado, que es un cerdito y que tiene un casco de construcción,
hace falta que te cuente la historia de los 3 cerditos, los 3 chanchitos. Entonces, aquí tenemos todo un espectro de intertextualidad por alusión y que en ningún momento el autor de la obra se paró a contarnos la historia de cada uno de los personajes, ni en ningún momento se paró a ponerle un cartelito de este no es mi idea, sino que es la idea de otro. No, porque él dio por supuesto que yo como lector entiendo perfectamente quiénes son estos personajes y puedo entender la relación que existe entre uno y otro. Bueno, entonces hemos visto a lo largo de este video cómo logramos hacer las relaciones de las relaciones de transtextualidad a través de diferentes procesos. Lo que debemos entender es que la transtextualidad es la forma en la que intentamos explicar cómo se relaciona un texto con otro y a través de qué elementos se relacionan un texto con otro. Espero que con esta explicación les haya quedado un poquitito más en claro las diferencias entre cada una de las 5 posibilidades de relaciones transtextuales, ¿sí? Si aún así esto sigue siendo un impedimento para poder entender bien el tema, lo volveremos a explicar y buscaremos otra forma, ¿sí? Espero que les haya quedado claro y que lo entiendan. Nos vemos en el próximo video.